El libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7, del versículo 6 al 11. Yo leeré para ustedes, hermano. Como tema dice: un pueblo santo para Jehová. Dice el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esa es la palabra del Señor, hermano. Pero vamos a centrarnos en el 9, en esa palabra que dice Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, hablándole al pueblo de Israel. Conoce pues que ese Dios es fiel. Amén. Y hoy vamos a tocar ese atributo, hermano, la fidelidad de Dios. Un tema, hermano, bastante extenso, el cual solo tocaremos un poco de lo mucho que el Señor nos habla, hermanos, a través de la Biblia. Y el Señor, hermano, nos ha demostrado en las Escrituras su fidelidad más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero antes de ver la fidelidad, solo un breve resumen de lo que es la infidelidad. La infidelidad, hermanos, es uno de los pecados más devastadores, más destructivos hoy en día en el mundo, en el universo, hermano. Empezando por ser infiel a Dios. Nosotros ya sabemos, hermano, lo que pasará si somos infiel a Dios. Amén. Y somos conscientes de lo que puede pasar. Y de igual forma entra el matrimonio. La infidelidad, hermano, dentro del matrimonio le hace perder todo, hermano. Por eso muchos predicadores aclaran y asemejan la infidelidad a Dios como el matrimonio. Una vez que una persona es infiel dentro del matrimonio, nunca vuelve a ser igual las cosas, hermano. Jamás, hermano. Jamás. Y aún en los matrimonios creyentes, el Señor nos da el poder para perdonar, para olvidar, pero jamás vuelve a ser igual. Y se pierde, hermano, esa confianza que le llaman, amén. Esa confianza. Pero una vez somos infieles a Dios, perdemos esa comunión que tanto el Señor nos ha dado, pero que por culpa de nuestro pecado, hermanos, llegamos a ser infieles. Solo como resumen. Ahora, la fidelidad de Dios. Esta cualidad, hermano, es esencial en los atributos de Dios. Esta es una cualidad, hermano, el cual es algo que lo cubre a Él, hermano. Es un Dios fiel. A medida que el Señor da el pacto al pueblo de Israel, como se lo prometió a Abraham, hermano, todavía no lo ha roto. Está vigente, hermano. Él es fiel con ese pueblo, a pesar de cómo fue en el desierto. ¿Recuerda? Un pueblo rebelde. Un pueblo, hermano, el cual el Señor le daba de comer y quería más.
El Señor le daba la sanidad, hermano, le daba los placeres de poder vivir en una espiritualidad por medio de Moisés. Pero aún así ellos servían a falsos dioses. Y el Señor, hermano, me quedo con una frase de Spurgeon que dice: Dios es fiel en todo tiempo, hermano, y en cualquier momento. Dios es fiel para dar al creyente su bendición, y también será fiel para dar el castigo, hermano. El Señor será fiel. Pero si esta cualidad, hermano, faltara a Dios, entonces no sería Dios. Pablo lo declara en 2 de Timoteo 2:13 y dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. El Señor no puede ser infiel. El Señor es fiel, hermano. O sea, dígalo conmigo: el Señor es fiel, hermano. El Señor es fiel, hermano. Todo lo que ha prometido Dios se ha cumplido. Y todo lo que promete en su Biblia que aún falta que se cumpla, hermano, se va a cumplir. Todo, hermano. Y antes de tocar algunos puntos, vamos a entregar este momento en las manos del Señor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por bendecirnos este día, Señor, por tenernos aquí en tu casa de oración para poder escuchar, para poder aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, y ayúdanos conforme a la ayuda, Padre, de tu Santo Espíritu, que podamos entender, Señor, y podamos revestirnos, Padre, de esa confianza que tenemos, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre, en todo momento, en todo tiempo, Señor. Nos has demostrado eso, Padre. Gracias por esos cantos, Señor, que también son un mensaje a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, siempre a tener esa confianza en ti, Padre. Porque todo lo que es imposible para nosotros, Señor, para ti es posible, Padre. Tú todo lo puedes, Señor. Y por ende te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos confiar en todo tiempo en ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Hay diferentes, hermano, promesas que el Señor hizo al pueblo de Israel, y una de ellas se encuentra en Génesis. En Génesis capítulo 15, versículo 13, dice Jehová a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y en la cuarta generación, el versículo 16, volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí, hermano, hay una promesa de Dios al pueblo de Israel. Abraham: tu pueblo va a ser oprimido, tu pueblo será esclavo de Egipto. Lo miramos en los estudios, amén. El pueblo fue esclavo de Faraón, amén. Antes que el Señor lo libertara, hermanos, ellos eran esclavos. Ellos eran algo solo trabajando y trabajando. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le dijo a Abraham que eso iba a pasar. La descendencia tuya, le dice, ahí estará oprimida 400 años por diferentes faraones, o posiblemente solo por un faraón, hermano. Antes la gente duraba 500, 600, 700 años. Y este faraón, hermano, era malo. Este hombre era uno de los más malos que se puede lograr conocer. Pero la pregunta es, ¿rompió la promesa el Señor? ¿Rompió la promesa el Señor que hace Israel? Y será oprimida 400 años, le dice Dios a Abraham. Y esto, hermanos, es algo maravilloso cuando más adelante en Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice su palabra: el tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto, fue 430 años. Pero el 41 dice: y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron ¿de qué? De la tierra de Egipto. Una promesa cumplida, hermano.
el Señor es fiel a su promesa. Primero el Señor profetiza a Abraham: el pueblo de Israel será oprimida, se va a someter a esclavitud 430 años. Pero después de eso yo lo voy a libertar por medio de Moisés. ¿Ocurrió eso, hermano? Ocurrió eso. Porque el Señor, hermano, es fiel. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la fidelidad de Dios. Él cuando da, hermano, no cambia. Mire que ese atributo de inmutabilidad está pegado a todos los demás, hermano, porque no cambia. El amor de Dios no cambia, la fidelidad de Dios no cambia, la bondad de Dios no cambia, la gracia de Dios no cambia, la ira de Dios no cambia. Todo en base a ese atributo. Y el Señor saca a todos del pueblo de Egipto, hermano, y todos sabemos la historia, cómo surge. Qué bendición cuando Moisés, hermano, puede abrir el mar en dos partes. Hermano, imagínense eso, hay que especular un poco de lo que se pudo haber imaginado. Ese es el poder de Dios, fiel a su promesa. Cualquier hermano israelita que llegó a ese momento dijo: de aquí no pasamos. Aquí quedamos en la orilla y Faraón viene y nos mata. El pensamiento humano, la desconfianza humana, o como decía el pastor hoy, hombres de poca fe. Esa fe, hermano, que es muy baja, el cual no nos hace confiar en el Señor muchas veces. Pero aquí viene la promesa del Señor cumplida. Y Moisés abre el mar y pasa el pueblo. Gloria al Señor. Eso, hermano, solo el Señor puede hacerlo. En base a uno, hermano, promete y no cumple. Eclesiastés lo dice. Si prometes a Dios y no cumple, mejor no prometas. Porque uno cambia, hermano. Uno no es Dios. Uno es creación de Dios. Y seremos perfectos, dice la Biblia, hasta que estemos con Él allá. Amén. Transformados allá. Ahorita podemos practicar la santidad, hermano, pero perfectos solo cuando lleguemos a Él. Esa es una de las promesas que Dios dio. Mire que en Génesis capítulo 8, versículo 22, hay otra promesa que el Señor hace. Y dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermano, ahorita no ha cesado, ¿verdad que no? Ahorita es de día, baja al rato va a ser de noche. Promesa del Señor, y es fiel, que dice que no va a terminar hasta que estemos con Él allá, que ya no va a haber noche, solo día, porque Él es luz. Pero esa hace 4000 años, 2000 después de Cristo y 2000 antes de Cristo, casi 4000 años de que el Señor dijo en Génesis: no va a cesar el frío y el calor. Ahorita tenemos calor, otros días hay frío, otros días llueve, otros días no llueve. Todo eso, hermano, ocurre por la grandeza del Señor, porque Él es fiel desde un principio. Pero muchas personas, hermano, no piensan igual que nosotros. Y mire que esa pregunta, no sé si se la han comentado a usted o le han preguntado: ¿existen en verdad los extraterrestres? ¿A alguien le han preguntado eso? Dígale: sí existe, yo soy uno. Nosotros no somos de este mundo, hermano. ¿Sabía usted eso? Somos extranjeros, hermano. Por eso el mundo no nos conoce, dice la Biblia. ¿Quieres conocer a un extraterrestre? Aquí estoy yo, dice. El mundo no conoce a Dios y nosotros tenemos a Cristo aquí. Por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo, hermano, se burla. Por eso el mundo no ama, porque no sabe lo que Dios ha hecho por ellos. Mire, hermanos, amar a Dios puede ser de una forma errónea. En cierta anécdota llegaba una mujer y le pregunta a un hombre: ¿amas tú a Dios? Sí, amo al Señor porque me ha sanado, porque me ha restaurado.
Y le pregunta, ¿amas tú a Dios nuevamente? Y le dice, sí, porque me ha bendecido. Tengo casa, carro, tengo todo. Y la mujer le dice, ¿amas tú al Señor porque murió por ti? Fíjate que no lo había pensado, le dice. Amaba al Señor erróneamente. O sea, no lo amaba. Porque amar al Señor, hermano, es reconocer lo que Él hizo. Su fiel promesa de que Dios envió a su Hijo para que nos guardara. Nos ha guardado, hermano, sí. Amén. Le dio esa promesa Dios a usted de que enviaría a uno a morir por usted y usted sería libertado. Porque ya no hay condenación, dice la Biblia, para los que están en ¿quién? En Cristo. Esa es una promesa, hermano. ¿Agarró usted esa promesa y descansa en ella? El Señor ha hecho muchas promesas. Y a alguien que no cree, cítele Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se arrepiente Dios? Otra pregunta que surgen, hermanos, a través del tiempo. En otra ocasión lo vamos a explicar. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor, hermano, da otra promesa que se va a cumplir en unos años. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Surgió eso, hermano? ¿Ya pasó? Sí, hermano, ya pasó. ¿Es fiel a su promesa Dios? Es fiel, hermano. Nada más que no va a ser fiel en su tiempo. No va a ser fiel en mi tiempo, sino en el tiempo de Él, en su soberana voluntad. Más adelante Pablo lo declara en Gálatas 4:4 cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escucha, hermano, ¿cuánto tiempo ha surgido ahí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Promesa. Si el Señor le prometió a usted darle vida eterna, hermano, se va a cumplir. Si el Señor le prometió guardarle, se va a cumplir. Miren, hay un Salmos, ustedes lo han leído, que dicen que el ángel acampa alrededor de los que le temen, amén. Pero hay muchas personas que lo agarran mal, dicen que los ángeles están alrededor de nosotros. No, el ángel de Jehová es Jesús, hermano. ¿Sabía eso? El ángel de Jehová es Jesús. Él es quien le cuida. Si los ángeles vinieran, entonces Dios no tendría poder. Él puede solo, hermano, ya lo hablamos. Dios es solo. Él no necesita a nadie. Él puede hacerlos todo, hermano. Todo lo puede hacer Él. Por tanto, ese salmo, usted dígale, Señor, gracias porque estás conmigo todos los días. En todo momento Él está ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor. El ángel de Jehová, no dice ángeles, hermano. Dice el ángel de Jehová acampa. Una cosa, hermano, es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina. Y otra cosa es actuar de acuerdo con ella. O sea, nosotros aceptamos que Dios es fiel, amén. Pero desconfiamos muchas veces. Entonces no vale nada, no vale la pena. Oramos, hermano, no sé si recuerdan cuando Pedro fue arrestado. Muchos leen la Biblia aquí, ¿verdad, hermanos? Todos saben esa historia. El Pedro fue arrestado y un ángel le saca de ahí milagrosamente. Amén. Pero el ángel le deja a Pedro afuera y Pedro no haya para dónde agarrar y llega donde la mamá de Juan Marcos, donde todos los apóstoles estaban orando. Y cuando sale ella, mira a Pedro y ella le dice a los discípulos, Pedro está ahí. Y los apóstoles no creen. Hermano, ellos estaban orando, pero no con fe. ¿Reconoció esa historia? Ellos estaban orando para que Pedro fuera liberado, pero sabe que fue más difícil que Pedro entrara a la casa de los apóstoles que saliera de la cárcel. Increíblemente, hermano.
¿Se imagina yo le dijera ahorita, ahí está Juan Orlando afuera? Muchos dijeran, no. Pero ¿qué pasa, hermanos, si Dios hace el milagro? ¿Quién contra Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie va a refutar tal milagro que el Señor hizo con Pedro. Nadie creía, ni él se la creía, hermano. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel, hermano. ¿Y qué pasa, hermano, cuando ocurren dificultades en nuestras vidas? ¿Está la fidelidad de Dios cuando le ocurre algo a usted o me ocurre algo a mí? Nuestros planes preciados, hermanos, se han frustrado de alguna u otra manera. Su matrimonio, hermano, se ha destruido. Sus amigos le han traicionado. Su papá, su mamá le ha abandonado. Y intentamos ser fieles, hermano. Entre más intentamos, más infieles somos. Y es que cuando alguien está en dificultad, hermano, es tan difícil agradecer al Señor. Es tan difícil confiar en el Señor. Y uno dice, pero yo soy creyente, ¿por qué el mundano está mejor que mí? Pero yo soy creyente, pero el de allá tiene más que mí. Pensamientos, hermano, de muchos creyentes. Isaías 50:10 dice, ¿qué hay entre vosotros que teme a Jehová? Y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Apóyese, hermano, en su Dios. Mira, aunque usted no entienda, aunque usted no mire las cosas de la manera correcta, apoyémonos en Dios, hermano. Aunque su prueba, su aflicción sea más allá de tristeza, más allá, hermano, de derramamiento, apoyémonos en Dios. Porque más adelante vamos a ver la importancia de no murmurar, sino de humillarse. Ante una fidelidad tan grande del Señor, no importa cuánto reneguemos, hermano, la fidelidad de Dios está ahí y no cambia. No importa, hermano, lo que pase. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? El que lo prometió, hermano. ¿Quién prometió? Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin, ¿qué? Del mundo. Y no ha pasado, hermano, ni una cuarta parte de eso. Y ya creemos que el Señor nos ha abandonado. ¿Sabe cuál es el problema de esos pensamientos? Que no tienen la confianza de la fidelidad de Dios. En otras palabras, no tienen al Espíritu Santo adentro. Hermanos, ¿ya se examinó usted mismo? Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol. Probad los espíritus si son de Dios. Pruebe los espíritus, hermano. No sea como Cash Luna. Tiene bastante espíritu de la risa. Ese espíritu de sanidad, pero que es parcial, que sana ahorita y mañana está igual. Ese Espíritu Santo, hermano, que trae los frutos. Ese Espíritu Santo, hermano, que le lleva a adorar a Dios aún más. Ese Espíritu Santo, hermano, que va más allá de lo económico, a lo celestial, hermano. Ese Espíritu Santo, hermano, que nadie se lo va a dar, no es comprado. ¿Se acuerda que lo querían comprar, el poder? Eso no es comprado, hermano, eso es obra del Señor. Y esto, hermano, es lo que ocurre cuando pasan dificultades. Y yo le digo, hermano, si no lo entiende ahorita, lo que usted está cruzando, lo va a entender después. Y usted me dirá, hermano, usted está loco. No, hermano. Vamos al Evangelio de Juan 13, capítulo 7. Miren lo que le dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7, le dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora,
mas lo entenderás después. Confía en esas palabras, hermano. Amén. Hay que confiar que el Señor, hermano, ya sea cualquier dificultad o lo que venga, el Señor nos va a declarar esa respuesta después. Yo lo hice por tu propio bien, porque yo soy fiel a mi promesa. El curso de la historia, hermano, demostrará que Dios no ha engañado a nadie, que Dios no ha abandonado a nadie. Mire, Isaías 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Y bienaventurados todos los que, hermanos, los que confían en Él. Los que confían en Él son como el monte de Sión, que no se mueve, hermano, sino que permanece para siempre. Un creyente, hermano, que no se mueve, permanece. Un creyente, hermano, que está en la fila directa al cielo, que en la dificultad se paró, pero no volvió atrás. En la dificultad, hermano, se detuvo a meditar, a confiar en el Señor, a hacer una pausa. Señor, ayúdame a soportarlo. Pero en ningún momento regresar atrás. No, hermano. Y otra frase, hermano, de Adrian Rogers dice: no juzgues al Señor por el débil sentido, sino confía en Él por su gracia. Detrás de un providencial ceño fruncido oculta una cara sonriente. Vosotros santos, temerosos, tomar coraje renovado. Las nubes que tanto temes son ricas en misericordia y se romperán en bendición sobre tu cabeza. O sea, lo que hoy está pasando, hermano, no se compara con la gloria que se va a manifestar en su vida. Amén. No se compara, hermano. El Señor es fiel. Señor, tú eres fiel, Padre. Todos los hermanos me comentaban que oraban para que Anita saliera embarazada. Pero ¿qué de mi oración? Yo siempre sostengo que la oración de uno, hermano, la fe de uno. Y oraba al Señor: permíteme, Señor. Hermano, y Dios es tan fiel. Dios es tan fiel, hermano, que Él lo hizo. El poder de Dios, hermano, que demana la fe. Esa fe, hermano, que le hace confiar en Él. Esa fe, hermano, que le hace descansar en Él. Mire, hermano, Dios no solo ha dicho lo mejor, recordemos que también es fiel para juzgar. Dios es amor, amén, gloria a Dios, pero es fuego consumidor y es fiel. Es fuego consumidor, hermano, y es fiel en esa palabra. El Señor demostró su fidelidad demostrada a su pueblo. Y una de las cosas, hermano, que ayuda a entender es que Dios preserva a su pueblo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? La promesa del Señor es que Él va a cuidar a su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y Él es fiel, hermano, porque yo ya recibí a Cristo y me ha guardado. Él es fiel, hermano, porque usted ha recibido a Cristo y le ha guardado. Le ha mantenido firme en el redil. Amén. Y su palabra dice que si una ovejita se va, el Señor va por ella. Porque el Señor, hermano, por medio del Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios prometió
que al final su propio pueblo estaría con él. Amén. ¿Recuerdan cuando el Señor se fue y le dijo: me iré a preparar moradas para que después ustedes estén conmigo? Y añade unas palabras: para siempre. Amén. Y yo digo, los apóstoles confiando en el Señor: gracias, Padre. Y me imagino los apóstoles, hermanos, esperándole en esa semana, y ya murieron. El apóstol Pablo esperándole: y yo que estoy vivo, dice, seré arrebatado al cielo. Pero no ha sucedido, pero la promesa está ahí, hermano, y Él es fiel. Él va a cumplir su promesa, hermano. Esa es la confianza que el apóstol tenía en la seguridad de su salvación, de su fe. Y Dios es fiel, hermano, también en disciplinar a su pueblo. ¿Lo cree? Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. Él es tan fiel cuando retiene algo como cuando da algo. Él es fiel, hermano, en enviar tristeza y también en dar alegría. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos confesar, no solo cuando nos sentimos cómodos, alegres, sino cuando estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque todo pasa por la fidelidad de Dios. Ya lo vamos a ver. Primera de Corintios 11:30 dice, hermano, el apóstol Pablo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra significa muchos han muerto por la enfermedad o por cualquier cosa que haya pasado. Y esa respuesta nos las da, hermano, Salmo 119, versículo 75. Dice su palabra: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad que me afligiste. Es el salmista, hermano, que está diciendo: conforme a tu fidelidad me has humillado, Señor. Conforme a tu fidelidad me has afligido. Ahora, dice, sea tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es que una enfermedad, hermano, como decía el hermano Jerry, recuerdan, antes de morir la esposa de él, esa no es una maldición, dijo. Mi esposa va en camino al Señor. La enfermedad, hermano, es ese viaje que le lleva al Señor. Cualquier cosa que pueda matarle, hermano, es porque Dios es fiel. Cualquier cosa que le suceda es porque Dios es fiel. Él es fiel a su promesa, hermano. Y cuando el Señor nos disciplina, nos debilita, hermano, nos aflige por nuestro pecado, por nuestra infidelidad. Dios no solo es fiel, hermano, a pesar de las aflicciones, sino también fiel a enviarlas. Salmos 89:32. Salmos 89:32 dice: entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. El Señor, hermano, le va a disciplinar, le guste o no. Le va a disciplinar, hermano. Como hoy, hermano, leía sobre el tribunal de Cristo, y me maravillaba porque el lector del libro dijo: todos vamos a comparecer, amén, ante ese tribunal, hermano. Y lo que me impactaba, hermano, es que dice que su asistencia, hermano, va a ser definitiva. O sea que usted estará ahí si es creyente. Usted, hermano, estará ahí. Y si usted no se encuentra en el tribunal, es porque no fue creyente. Pero nadie, hermano, pondrá excusa. ¿Por qué? Porque esa asistencia de estar enfrente del Señor, hermano, va a surgir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel, hermano. Él dijo que nos iba a dar o a quitar en ese tribunal, y lo va a hacer.
Él lo va a hacer, hermano. Y muchos dicen, hermanos, ¿y por qué el Señor me aflige? ¿Por qué el Señor manda esto y lo otro? Mire, hermano, una de las cosas más grandiosas es que en la tristeza es cuando más buscamos al Señor. Y hay un versículo, hermano. Vamos a Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5, versículo 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Oseas 5, 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Andaré y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y esa última frase, hermano, en su angustia me buscarán. En su angustia, hermano, en su dolor es cuando más busca el Señor. Es cuando más debemos de decirle: Padre, tú eres fiel, Señor. Está surgiendo algo usted, hermano, en este momento. El Señor es fiel a su promesa. Y es que a veces, hermano, ignoramos aquel versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, hermano, vendrá por añadidura. Pero queremos primero las añadiduras y después buscar a Dios. Y Él no es fiel en eso, porque no es así. El Señor es fiel cuando tomamos el versículo y lo aplicamos, hermano. Buscad primeramente a Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Queremos algo, hermano? Busquémoslo en oración. ¿Quiere hablar con el Señor cara a cara? En oración. Un medio el cual nos facilita poder llegar al Señor, para que después, en un futuro, vamos a estar con Él cara a cara. Pero por ahora, en oración. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? No lo espere en visión, está la Biblia. Queremos verle, hermano, miremoslo en la gloria, en las estrellas, en el cielo, en cada persona, hermano. Así se manifiesta la gloria del Señor. Y el tercer punto, hermano, Dios es fiel para glorificar a su pueblo. Y esto es algo tremendo, hermano, porque el Señor nos salva, nos justifica, nos glorifica. Y esa parte de transformación que le comenté que será más después. En 1 de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama. Siempre esa palabra fiel tenía Pablo, hermano. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel, hermano, cuando nos llama. Mirábamos la historia de Natanael. El Señor, hermano, solo decía: sígueme, y lo seguía, amén. Sígueme, y lo seguían, hermano. Hoy en día no. El Señor hace el llamado cada día, cada minuto, cada instante, y no lo quieren seguir, hermano. También Pablo a los romanos dijo: y a los que predestinó, a estos también llamó, dice. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol Pablo, dando esa tremenda enseñanza, hermano, esa constancia de su bondad eterna hacia sus elegidos al llamarlos. Efectivamente, hermano, estábamos en tinieblas, pasamos a la luz admirable. Efectivamente, hermanos, estábamos en oscuridad y pasamos a esa luz hermosa. Efectivamente, hermano, pasamos de muerte a vida. Pasamos, hermano, de horror a bendición. Pasamos de tristeza a gozo. El Señor es fiel porque Él nos llama. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por lo cual asimismo padezco esto, dijo Pablo,
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa fe, hermano, que descansa en la promesa de Dios, como Pablo, por lo cual, hermano, estoy seguro que Él me llevará. Por lo cual, hermano, estoy seguro que iré allá al cielo a adorarle, a glorificarle, hermano. Iremos con el Señor. El Señor nos quita, hermano, después de la adoración y humillación, la enfermedad conforme a su tiempo. Porque muchos ya el Señor les ha hecho un milagro. Y si no, hermano, también es un milagro que usted se vaya con Cristo. También, hermano, esa fidelidad del Señor. Y como conclusión, hermano, tengamos una fe, la fe que Job tenía. Esa fe, hermano, que descansaba en Cristo. A pesar de esas dificultades, hermano, y aflicciones que él pasó, él descansó en el Señor. En Job 5:19 dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Lo cree, hermano? Esa es promesa del Señor, hermano. Y Job lo vivió. Él, hermano, pudo haber llorado. Él fue desechado. Estuvo tirado, hermano, sin un hogar. Tenía unas llagas horribles que los perros se la lamían. Se rascaba. Hermano, lo que Satanás le causó a ese hombre, a un hombre débil, hermano, deja de confiar en Dios. Y tendría ese pecado de decir: Dios no fue fiel. Pero él le da una tremenda respuesta a su esposa: si recibo lo bueno del Señor, ¿por qué no recibir lo malo? El Señor es fiel, hermano. Amén. El Señor es fiel, y como mensaje siempre cristocéntrico, hermano, que el mensaje siempre tiene que llevar a Cristo en su corazón. Él es fiel en darle la vida eterna, pero si usted no cree, Él va a ser fiel en enviarlo al infierno. Él va a ser fiel, hermano. Si Él prometió condenarle, lo va a hacer. Por lo tanto, hermano, qué horror caer en manos del Dios vivo. Qué horror, hermano. Lo que Dios hará con su ira, que también lo vamos a ver, ese atributo de la ira, es algo, hermano, que no va a gustar a nadie. Pero Dios es fiel, Él no cambia, es inmutable. Una vez, hermano, el rico llegó al infierno, al Seol. Dios no le dio una segunda oportunidad. Dios, hermano, no le dio una segunda oportunidad. Y por último, 1 de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendemos, hermano, nuestras almas al Señor. Si esta noche vienen a pedir tu alma, si esta noche, hermano, viene el Señor, Él es fiel, hermano, para con nosotros los creyentes. Y cada día que pasa, hermano, es un día más cerca del Señor. Cada día que pasa, hermano, es un paso más cerca de estar con Él. Eso va a ser, hermano, un evento glorioso, porque Él es fiel. Él se presenta, hermano, en Apocalipsis como fiel. Él es fiel, hermano. ¿Duda del Señor usted? Él es fiel, hermano. Él no soy yo soy infiel. Él es fiel. Dios es fiel. Amén. Él nos ayudó, nos va a ayudar. Mire, hermano, si en su pasado el Señor le ha escuchado la oración, hasta que muera le va a seguir escuchando, hermano. Pero para los que estamos en Cristo, ¿ve qué bendición?
Un mundano, hermano, puede necesitar mucho. ¿Y a quién va a orar? Tal vez haga pacto con aquel de allá. Pero qué privilegio el de la esposa de Cristo, la iglesia, de tener esa conexión, hermano, con el Señor en oración. Amén. Padre, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Y Él es fiel, hermano. Él responde todas sus peticiones. Y si no le responde, hermano, también es fiel. No dudemos de su fidelidad, hermanos. Él es grande en fidelidad. Él prometió al pueblo de Israel ser fiel y lo seguirá siendo, hermano. Y el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, por la enorme bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder aprender, Padre, que tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque descansamos, Padre, en esa fidelidad. Eso, Señor, que tanto necesitamos, Señor, esa paz en nuestro corazón, ese amor, Padre. Gracias por todo lo que ha pasado, Señor, por todo, Padre, lo que pasa hoy en día, por muchas de las cosas, Señor, que han surgido, pero que nos han ayudado bien conforme a nosotros, los que estamos en tu nombre, Señor. Y desde este momento te pedimos, Señor, que si alguien todavía no te ha recibido, Padre, tú eres fiel a esa promesa, Señor. Ayúdales para que puedan aceptarte en tu corazón, Señor, y tú puedas cumplir esa promesa de que tendrán vida eterna juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre, por esas peticiones que son levantadas diariamente, Señor. Y por esas hermanas que oran por sus hijos, sus nietos, sus familiares, sus padres, Señor. Tu promesa es fiel, Padre, y si tú quieres que se salven, Señor, serán salvos, Padre. Gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder estar aquí. Ayúdanos, Señor, a poder estar siempre en tu presencia, meditando y diciendo que es bueno estar en tu casa de oración, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.